El día de hoy nos toca platicar sobre un grupo de enfermedades muy interesantes. Dado que ustedes ya han podido escuchar ayer el tema intestinal, hoy el identificador activa, han recorrido el sistema inmunitario, dos de sus componentes más importantes, ¿no? Y ya según basados en el conocimiento que ustedes tienen, los componentes del sistema de inmunidad innata y de inmunidad adaptativa, cómo funciona, podremos ir deduciendo algunas alteraciones que puedan implicar alguno de estos componentes, ¿no? Entonces, ya esta introducción de estos dos temas nos permite hablar acerca de las inmunodeficiencias, ¿no? Las inmunodeficiencias, en lo que a mí respecta, implica el trabajo del área clínica, pacientes con inmunodeficiencias primarias o secundarias. Vamos a hacer una evaluación de algunos casos clínicos que les he traído para poderles comentar y hablaremos un poco de las pruebas de última generación que estamos usando para hacer un diagnóstico más preciso, dado que la inmunología, ya ustedes lo han visto, implica evaluar células y moléculas que se van produciendo en nuestro sistema inmunitario. Entonces, las inmunodeficiencias que nosotros vamos a estudiar ahora pueden ser las inmunodeficiencias secundarias o las inmunodeficiencias primarias. Cuando nosotros ponemos en un plan la búsqueda de inmunodeficiencia secundaria, por ejemplo, nos aparece casi siempre la inmunodeficiencia secundaria a VIH, por ejemplo. Además de esto, podemos mencionar las inmunodeficiencias secundarias al uso de medicamentos o las inmunodeficiencias secundarias a estados o patologías crónicas. Y gran parte de la charla de ahora va dirigida a poder presentar las inmunodeficiencias primarias como un primer abordaje, dado que tal vez el curso de inmunología que ustedes desarrollan les hablan de un poco estos temas de manera general. Vamos a presentar entonces ahora las inmunodeficiencias, ¿cómo las definimos? Las definimos como trastornos de cualquiera de los componentes del sistema inmunitario, llámese componentes celulares o componentes de factores solubles. Las alteraciones pueden ser en cantidades, por ejemplo, de efectos cuantitativos, o en calidad de uno de estos, cualquiera de sus componentes. En este caso, por ejemplo, los efectos de calidad van a hacer la alteración de la función, van a representar una alteración de la función de cualquiera de estas células o factores que se encuentran en nuestro sistema inmunitario. Los efectos cuantitativos pueden presentarse por disminución, por ejemplo, en una neutropenia, es un defecto cuantitativo por disminución, o por aumento, ¿no? Es un defecto cuantitativo por aumento, llámese una linfoproliferación, ¿no? De algún componente del sistema inmunitario. Reflexionando sobre esto, ¿no? Y las inmunodeficiencias, en nuestro caso, nosotros cuando venimos al mundo, prácticamente sin presentar un sistema inmunitario completo, ¿no? La madurez inmunológica la vamos logrando a medida que vamos creciendo. Esto significa que podríamos definirnos como inmunodeficientes transitorios o parciales cuando somos neonatos en el primer año, vamos creciendo, vamos enfrentándonos contra los antígenos, vamos generando los anticuerpos que hemos visto ahora, y cuando llegamos a la madurez, tal cual maduramos nosotros y nos hacemos personas o ciudadanos
maduros a los 18 años, de igual manera, nosotros les hacemos casi completos desde el punto de vista inmunológico. Se dice que de los 4 años en adelante. Sin embargo, bueno, esto es muy relativo, ¿no? Porque aún ahora, la gran parte de nosotros estamos más de los 18, pues seguimos enfermándonos y seguimos aprendiendo y seguimos generando nuevas respuestas, nuevos anticuerpos con mejor afinidad, nuevos linfocitos B de memoria, T de memoria, y esto no acaba nunca. Entonces, transitoriamente nosotros llegamos a una plenitud inmunológica y luego se da el fenómeno de la inmunosenescencia, que seguramente hablarán en adelante. Para hablar de los defectos o alteraciones cualitativas, podemos presentar esto por alteraciones de la misma manera, por disminución o ausencia de una función, por ejemplo, en la fagocitosis. Les han hablado de los fagocitos como componentes fundamentales del sistema de inmunidad innato. En el sistema de inmunidad innato, una de las células protagónicas más numerosas son los neutrófilos. Y eso es importante remarcar porque es parte de nuestra respuesta primaria cuando uno nace. Como les habrá mencionado la doctora Carrillo, uno nace con una inmunidad innata, lista para activarse, para defenderse. El fagocito tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, llámese célula dendrítica, ¿no? O el macrófago, el mismo neutrófilo, tienen la capacidad de fagocitar cuando es activado por un germen o una noxa, ¿no? Esta noxa es reconocida por el sistema inmunitario, ¿no? Específicamente puede ser reconocida, y parte del sistema inmunitario innato es la mucosa, ¿cierto? Sí, les han mencionado sobre los toll-like receptor que se encuentran a nivel del epitelio gastrointestinal, por ejemplo, o del epitelio respiratorio. Entonces, estos receptores, que son parte de la inmunidad innata, están diseñados como denominador común para poder reconocer patrones de patógenos comunes, ¿no? Y con esto se nace. Esto no se va modificando con el crecimiento. Estos están desde que uno nace. Por lo tanto, los TDR son receptores esenciales para desencadenar o activar un mecanismo de fagocitación, ¿no? Entonces, al activarse, al detectarse un patógeno, el fagocito acude al llamado de las interleucinas que se van secretando, específicamente una de las más importantes, la interleucina 8. Entonces, la interleucina 8 activa a los macrófagos o a los neutrófilos a acudir al lugar de inflamación y empieza la fagocitosis. ¿Qué es lo que hace el neutrófilo, el fagocito? Incuye, ¿no? Fagocita, hace una vacuola, un fagosoma y luego genera su fusión con el lisosoma, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando se forman estos dos componentes de la fagocitosis, lo que puede suceder es que no se genere adecuadamente la fusión de un fagosoma con el lisosoma, por ejemplo, o que en el lisosoma no se pueda concretar la producción de radicales de oxígeno para poder, a su vez, generar moléculas como el peróxido de hidrógeno para poder pisar una bacteria intracelular. Ese defecto de función es que estamos representando aquí, un defecto cualitativo o un defecto de la función, ¿no?
que puede ser un defecto relativo parcial o un defecto total. Y eso va a indicar la clínica del paciente. Es decir, si yo tengo una ausencia de la función, probablemente tengo un cuadro clínico más severo. Es decir, si tengo una micobacteria intracelular y no tengo una fagocitosis adecuada, probablemente tenga una tuberculosis más severa. Y si la tengo relativa, pueda tener una tuberculosis localizada, ¿no? Por ejemplo. Bien. También tenemos defectos cualitativos por aumento de función, y esto no es nuevo, esto ya se ha descrito. El sistema inmunitario puede funcionar mal cuando tenemos una función exagerada de algunos de sus componentes. En inglés lo van a encontrar como GOF, y la pérdida es LOF. Entonces, ganancia de función o pérdida de función. Así estamos frente a ganancia de función. Por ejemplo, cuando hay una mutación, una malproducción de moléculas inhibitorias, ¿cierto? Entonces, en el sistema inmunitario nosotros estamos equilibrados. Esto como hay una figura muy interesante que presenta, esta figura del yin y el yang, ¿no? Entonces estamos activando y estamos desactivando permanentemente células y moléculas. Cuando se trastoca este equilibrio y generamos una hiperactivación de algún componente, vamos a también tener una patología. Y en este caso, por ejemplo, patologías como mutaciones inhibitoras en inhibición del kappa beta o fosfatidilinositol 3 quinasa delta, ¿no? Y esto lo vamos a ver con un ejemplo clínico más adelante, ¿no? Entonces, cuando hay una mutación inhibitoria, puedo tener ganancia de función. La misma atopía, la misma alergia, podría decirse que es una forma de alteración inmunitaria que va a condicionar alteración del sistema inmunitario. Aquí, ¿qué es lo que estamos en el modelo de la hipersensibilidad tipo 1 mediado por inmunoglobulina E? Lo que tenemos es una hiperactivación e hiperproducción de inmunoglobulina E, ¿no? Que podría ser una forma de ganancia o hiperactivación de un componente del sistema inmunitario. Alteraciones o defectos de los componentes de células o productos de estas del sistema inmunitario afectan predominantemente el sistema para el cual es vital este componente. Esto como una introducción a la clasificación, ¿no? Las alteraciones o defectos de los componentes del sistema inmunitario afectan predominantemente el sistema para el cual es vital este componente. Por ejemplo, el sistema de fagocitación por alteración del neutrófilo, ¿no? ¿Cuál es la célula más importante en la fagocitación? Pues los neutrófilos o los fagocitos, ¿no? Para el complemento, ¿cuál es el componente más importante? Ya les han hablado de los 11 componentes del sistema del complemento, ¿no? Entonces, si yo tengo una alteración en el C1, por ejemplo, me va a trastocar todo el sistema del complemento. Y así sucesivamente podemos encontrar que la alteración de un componente trastoca todo el sistema en el cual este es un integrante, ¿no? Y el sistema inmunitario es como un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, donde todos tienen una importancia primordial, ¿no? Si nos falta un defensa, seguramente vamos a tener un defecto, ¿no? Para poder controlar a estos delanteros, a estas noxas que van introduciéndose. O de la misma manera, si nos falta uno de los componentes de ataque, ¿no? Por ejemplo un lisosoma, ¿no? Nos va a costar de manera exagerada limitar o eliminar una noxa. Hablando de la clasificación de las inmunodeficiencias, podemos dividirlas en inmunodeficiencias primarias o secundarias, ¿no? Las primarias son clasificadas, ¿no? De causa primordial, se encuentran en defectos genéticos, en defectos intrínsecos en el
Por ejemplo, ¿no? Un gen que es muy conocido o de los más comunes en inmunodeficiencias primarias es el gen del BTK, ¿no? Que es el gen de la tirosina quinasa del glúten, que condiciona a gamma-globulinemia primaria, ¿no? A gamma-globulinemia primaria, ¿por qué? Porque hay una alteración en una enzima que permite la maduración del linfocito B. Y el linfocito B no puede ser activado, no puede generar un receptor de activación para poder terminar su maduración. Por lo tanto, ese linfocito B no marca los sedes o la diferenciación de clase o cluster differentiation para poder finalmente producir los anticuerpos, ¿no? ¿Cuál es ese marcador? Les ha mencionado el CD20, ¿no? CD20 o CD19 son los marcadores de un linfocito B maduro. Por lo tanto, en esta patología, en la gamma-globulinemia primarias, no vamos a tener la enzima que permite a su vez producir el receptor CD20 o CD19. Y la otra forma de inmunodeficiencias, que es muy común también, más común que las primarias, son las secundarias. Y esto cuando la causa del efecto inmunitario es adquirido o condicionado por un factor externo al huésped, ¿no? Y esto puede ser infeccioso, como lo vemos en los pacientes con inmunodeficiencia adquirida por VIH, el virus de inmunodeficiencia, por fármacos, es muy común ver pacientes que enferman con quimioterapia, sobre todo, es una de las causas más comunes de encontrar hospitalizados pacientes con neutropenias febriles post-quimioterapia, por ejemplo. Con corticoides, también pacientes con autoinmunidad que tienen que inmunosuprimirse, ¿no? Van a presentar con facilidad inmunodeficiencias secundarias al uso de corticoides por largo tiempo. Y una de las inmunodeficiencias que probablemente a nuestra población siga quejando y a países en vías de desarrollo, que son las deficiencias nutricionales. El niño que no aporta proteínas a su sistema, a su organismo, por lo tanto tendrá una hipoalbuminemia, ¿no? Y si no tenemos albúmina, tampoco tendremos globulinas y por tanto no podemos tener, probablemente, o las tendremos bajas en su producción, las globulinas, y que son un grupo importante de las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, la nutrición en nuestro país y en otros todavía es un factor importante para generar inmunodeficiencias secundarias. Afortunadamente puede ser reversible, ¿no? Parcialmente. Hipoalbuminemia, hipoalbumoglobulinemia, ¿no? Hablando de las inmunodeficiencias primarias, ¿ya? Porque las secundarias en realidad se pueden ir describiendo implicadas en cada una de las causas que hemos visto y pueden ser reversibles si se suspende y se limita la exposición a condicionantes. Hablar de inmunodeficiencias primarias es hablar de efectos propios, intrínsecos o genéticos. Y aquí, para hablar de su clasificación, ¿cierto? Dentro de las inmunodeficiencias primarias, a su vez, se han dividido estos defectos en clasificaciones por el componente predominantemente afectado. ¿Esto qué quiere decir? Si el neutrófilo o el está defectuoso, la clasificación considera incluir este defecto en un grupo que se ha denominado efectos de fagocito, por ejemplo, ¿no? Entonces, la IUIS, la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, ha publicado el año pasado, ha publicado este año, un escrito, un artículo de 2017, elaborado por un grupo de inmunólogos de Europa importante. Las inmunodeficiencias primarias actualmente no solamente se han
vista clínico, ¿no? Clínicamente, ¿cómo se comporta un inmunodeficiencia primaria? Algo importante como clínicos que somos nosotros. Las inmunodeficiencias primarias tienen como característica común las infecciones, ¿no? Es una de las formas de las presentaciones de las inmunodeficiencias primarias. ¿Por qué? Porque ya lo han mencionado, la función primordial del sistema inmunitario es defendernos contra las infecciones. Si está alterada una célula o un componente del sistema inmunitario, vamos a tener por ende infecciones recurrentes. Entonces, clínicamente las reconocemos por presentar infecciones recurrentes. ¿Qué más presenta una inmunodeficiencia desde el punto de vista clínico? Ya lo estábamos mencionando, hay desequilibrio y puede haber ganancia de función. En una parte de las inmunodeficiencias se puede presentar por activación debida. Y si tengo un anticuerpo que está produciéndose debidamente, ¿qué es lo que voy a generar? Que este anticuerpo me genere inflamación. Y este fenómeno de un anticuerpo que va generando inflamación es un fenómeno de autoinmunidad. Si tengo un linfocito T que va reconociendo un antígeno propio como extraño y va activándose, estamos hablando de autoinmunidad. Entonces, una forma de presentación de las inmunodeficiencias clínicamente también es autoinmunidad. Cuando vemos a un niño de 3 o 4 años que hace lupus, por ejemplo, o un lupus temprano, vamos a decir que un lupus temprano, podría yo sospechar que este lupus esté condicionado por un defecto primario, por un defecto congénito, por un defecto genético. Y entonces a eso yo le llamo una inmunodeficiencia también. ¿De qué otra forma se puede manifestar entonces las inmunodeficiencias ya con menos frecuencia, aunque no son reconocidas propiamente como inmunodeficiencias? Como alergias también. Algunos pacientes con defectos de inmunoglobulina A selectivamente pueden similar o pueden ser confundidos con cuadros de atopía o de alergia. Recordemos que la inmunoglobulina A, ¿en dónde está predominantemente? ¿En qué parte? En las mucosas. Y entonces voy a tener cuadros de bronquitis, bronquiectasia probablemente, o diarrea. Entonces, clínicamente es así como debemos de reconocer las inmunodeficiencias primarias. Infecciones recurrentes, autoinmunidad, alergias, y algunas de estas cursan con malignidad, con neoplasias. Por ejemplo, mencionábamos la linfoproliferación por activación, por mutación de una molécula de inhibición. Entonces, eso desencadena a su vez una proliferación de algunas células de algún componente del sistema inmunitario, que a esto se le llama neoplasia. Eso trae a colación la teoría de la vigilancia inmunitaria. En la teoría de la vigilancia inmunitaria para causa del cáncer, el sistema inmunitario está diseñado no solamente para, además de defendernos contra una infección, de poder limpiar nuestro organismo, ¿no? Un premio Nobel del año 2016 menciona la capacidad de reciclar del sistema inmunitario, ¿no? De las células. Lo han leído por ahí seguramente. Entonces, este científico lo que hace es postular que el sistema inmunitario o las células de nuestro sistema pueden reciclar componentes que son productos tóxicos de un metabolismo intracelular. Si estos metabolitos tóxicos no se reconocen, las células que se van generando son aberrantes, el sistema inmunitario tiene la posibilidad de eliminarlas. Así seguramente han mencionado sobre la capacidad de selección negativa. Cuando yo veo un linfocito que está muy autorreactivo, lo que hace el sistema inmunitario es eliminarlo, inactivarlo. Entonces, ese equilibrio se puede perder cuando tengo un defecto en un receptor o en una molécula.
Entonces una inmunodeficiencia puede manifestarse como neoplasias. Cuando veo a un pequeño que tiene una neoplasia muy pequeño, pues debo de asociar un defecto genético. Y eso implica también las causas de neoplasia. La neoplasia puede suceder por estas translocaciones, es común ver eso. Entonces, se superpone mucho la inmunodeficiencia con otras patologías, ¿no? Y eso da la característica transversal de la inmunología. La inmunología da base de desarrollo y de investigación a la hematología, a la neumología, a la oncología, a la reumatología. Entonces, en otros lugares van a encontrar especialistas en inmunología, hematología y alergología, ¿no? Los tres en un solo servicio de desarrollo, ¿no? Y de investigación. Entonces, la inmunología es una de las bases de desarrollo para la medicina en general, ¿no? 330 alteraciones registradas que implican efectos inmunitarios, ¿no? 330 tipos de inmunodeficiencia, 320 genes identificados y se siguen descubriendo, ¿no? ¿Esto qué implica? Implica que la evaluación del sistema inmunitario ha pasado de ver pacientes con infecciones recurrentes, con abscesos, con parto extraordinaria, ganglios hipertróficos, pasó a evaluarse con hemogramas y con citometría de flujo para ver cuántos linfocitos CD20 o cuántos linfocitos T reguladores tengo, pasa a evaluarse con genética, ¿no? Y entonces tenemos tres etapas muy importantes en la evaluación de inmunodeficiencia primaria. Hace una década ya que se empiezan a identificar las mutaciones genéticas de los pacientes que tenían CD4 bajos, que tenían NK bajos, y se empiezan a describir las mutaciones genéticas. Entonces, el inmunólogo de ahora debe ser inmunólogo y genética al mismo tiempo, ¿no? Porque se trabaja con patrones de herencia y se trabaja con identificación y secuenciamiento de genes. Y ustedes, jóvenes, la gran parte de los que está desarrollando ciencia de la salud, su desarrollo, su época, va a implicar más genes que la mía, ¿no? Es decir, que tienen que conocer más genes de lo que yo pude conocer, porque se está empezando a generar tanta información con estas ciencias que le llaman bioinformática. Hay mucha información genética aquí en Perú, en el INS se está estudiando el genoma de la población peruana y se puede identificar qué grupos tienen más riesgo que otros de alguna mutación en especial. Y la bioinformática está determinando y asociando una mutación con un riesgo. Un ejemplo de ello ya lo tenemos aquí, por ejemplo, las proteínas y los genes que condicionan las proteínas BCR, los BRCA para cáncer, por ejemplo, se descubrieron y se asociaron epidemiológicamente. Y así se va generando información exponencialmente en cantidad ilimitada y asociando genes con riesgos metabólicos. Últimamente se está aplicando, por ejemplo, enfermedades metabólicas, a hipertensión, a diabetes, a obesidad, a asma, a alergias, que es el campo de desarrollo en un niño, por ejemplo. Y hay infinidad de información de este tipo de estudios de conocimiento genético poblacional asociado a un riesgo, ¿no? Y de la misma manera se está aplicando a alteraciones
la clasificación va por componente más importante del sistema inmunitario, el cual está alterado. Aquí, por ejemplo, el tipo 1, inmunodeficiencia que afecta a las células y le llaman a la inmunidad humoral, llámese anticuerpos esenciales. Y aquí vemos, por ejemplo, las inmunodeficiencias combinadas severas. O sea, están afectadas células, por ejemplo, los linfocitos y la producción de anticuerpos, ¿no? Y acá se está definiendo por el defecto CD3 por una disminución de los CD3 específicamente. CD3, ustedes saben, se marca exclusivamente T, linfocitos T. Entonces, si no tengo T, tengo posibilidades de combinación, ¿no? O sea, el denominador común para inmunodeficiencias combinadas es no tener T, no tengo linfocitos T, y a su vez lo puedo combinar con ¿qué? Con CD19 normal o CD19 bajo. ¿Y esos qué son? Linfocitos B, ¿no es cierto? Bien. Entonces, no tengo T, pero tengo linfocitos B. Es una inmunodeficiencia combinada severa que marca T negativo y B positivo. Y es así como vamos a ir reconociendo las patologías y los informes que de inmunología nos dan con CD3 positivo, CD3 negativo. Aquí vamos a hablar de linfocitos T negativos, B positivos. Tenemos acá, por ejemplo, T negativo, B positivos y natural killer, una tercera combinación, un tercer componente. Natural killer ausentes y aquí natural killer presentes. Entonces ya tenemos una subtipificación con B presentes, pero está ausentes o presentes. Ya es así como se complican un poco las cosas, ¿no? Y bueno, aquí para describir algunas patologías ya más específicas, que de eso no voy a ahondar, ¿no? Moléculas que son importantes, solamente mencionar el receptor CD132, ¿no? Presente o ausente, el receptor de la interleucina 7, alterado o no. Como función, este es un denominador común de la interleucina 2. ¿Y cuál es la función de la interleucina 2? Es proliferación. Si yo no tengo el receptor, no voy a poder inducir proliferación de los linfocitos o de algún linfocito, ¿no? Por lo tanto, no voy a poder generar NK ni T. Entonces, función de interleucina 2 que quede es como dirección, proliferación celular y linfoproliferación. Aquí tenemos la interleucina 7, acá tenemos B, tenemos NK, no tenemos T. ¿Cuál sería más severa? ¿Esta o esta? La primera. Así es, no tenemos NK, no tenemos la capacidad de poder respirar naturalmente. Para ver un poco de la clínica, ¿no? Aquí tenemos algunos datos. Por ejemplo, van con infecciones severas a normalidad del tipo. Recordemos que a este nivel donde los T maduran, ¿cierto? Entonces, no vamos a tener T probablemente por una alteración en la maduración de los linfocitos T. Alopecia, distrofia de las uñas y defectos del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ya tenemos algo de clínica para poder hacernos la idea de cómo se manifiesta un defecto combinado con B presente, con linfocitos B presentes. Cuando no tenemos CD19, podemos tener NK o podemos no tener NK. Y aquí un defecto, por ejemplo, de una enzima que la adenosina permite la maduración
Y clínicamente, ¿cómo se ve? Una condrodisplasia en el esternón. Puede haber una proteínosis celular y defectos por retraso mental, por deficiencia de adenosina en masa, disgenesia reticular, hay granulocitopenia, no tenemos fagocitos, trombocitopenia. Y aquí, por ejemplo, lo subtipificamos. No tenemos T, no tenemos B y tenemos NK. Hay microcefalia, vamos a poner que hay microcefalia y tenemos una dismorfia facial. Y cualquiera de estas mutaciones, de cualquiera de estas moléculas puede darnos esta clínica, este fenotipo, se llama este fenotipo. Y aquí, no. Cuando no hay microcefalia, podemos tener alguna de estas alteraciones moleculares y genéticas y una radiosensibilidad. O sea, es decir, la variación puede generarse por un defecto probablemente en estas moléculas que sirven de reparación de ADN. Probablemente si tenemos radiosensibilidad, las moléculas de reparación de ADN estarían alteradas. Entonces, en esta área voy a aprovechar estas moléculas pueden ser receptores o proteínas intracelulares, deben tener un defecto genético y muchas veces el gen se denomina de la misma manera a la molécula. Entonces, podemos hablar del gen NIHJ1 y la molécula se llama de la misma manera. Y hablamos de 320 genes, específicamente porque son enfermedades monogénicas. Es distinto hablar de autoinmunidad cuando uno evalúa el grupo inflamatorio, cuando se da por un fenómeno poligénico, múltiples genes implicados en una patología. Cuando hablamos de inmunodeficiencias primarias, la gran parte de ellas son causadas por un solo gen. Por eso que es relativamente sencillo ser estudiados cuando hacemos el ejercicio genético. Este es el segundo grupo de inmunodeficiencias combinadas. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar con una menor severidad clínica a la anterior. Las inmunodeficiencias, acá por ejemplo tenemos baja expresión de CD4 por una alteración del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y les han mencionado realmente cómo interactúa la presentación de antígenos. Bueno, de repente no, pero una forma de presentar antígenos es utilizar que es específicamente ligado al CD4. Entonces, cuando hay una alteración del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, voy a tener un defecto de la función de la activación de los CD4. Y este tipo de alteración me va a dar una clínica muy semejante a la inmunodeficiencia por VIH. ¿No? Aquí mencionar algunas moléculas: diarreas crónicas, nefropatía, infecciones severas. No se ve muy bien. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos CD4 efectos y aquí CD8. CD8 con quién interactúa? Con complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Cómo actúa el CD8? ¿Para qué es importante el CD8? ¿Para qué es importante el CD4? Para que repasar un poco los conceptos de su inmunidad innata, perdón, de su inmunidad adaptativa. El CD4 es un cooperador, un helper. Entonces, ¿y para qué sirve el CD8? Es un linfocito que induce muerte, ¿no? Por eso se llama citotóxico directamente. Si yo no tengo un defecto de cantidad, vamos a ver que tengo bajo CD8, por lo tanto no voy a poder tener capacidad de realizar bacterias extra
o intracelulares. ¿Por qué intracelulares? Intracelulares, ¿no? Porque el CD8 probablemente detecta a la célula infectada y le induce apoptosis. Entonces, no vamos a tener esa capacidad. Y bueno, basados en eso, en ese conocimiento, voy a tener una facilidad para infecciones intracelulares, probablemente. Acá, por ejemplo, vemos unas moléculas que se llaman TAP, las tapsinas. Ustedes saben, las tapsinas son moléculas que interactúan para recetar. Entonces, no voy a poder tener tampoco la posibilidad de CD8 interactúa con quién antes de matar. Tiene que reconocer y activarse, ¿cierto? No puedo matar si no me activo. Entonces, las tapsinas que vemos acá, las TAP1, TAP2, TAP3, sirven como moléculas de activación. No vamos a poder activar el CD8. Entonces, no voy a poder hacer el CD8 de células infectadas, por lo tanto, la infección va a ser crónica y puede ser severa. Baja producción, baja cantidad de veces o células B, y se va a comportar de una manera similar a los que no tienen anticuerpos. Los anticuerpos son importantes para qué tipo de infección, intra o extracelular. Extracelular. Entonces probablemente tenga una afección. Acá, por ejemplo, vemos la alteración de una molécula que le llaman DOP8. DOP8 que genera un eczema severo, una infección por estafilococo y un aumento de la IgG. Fundamentalmente cuando se ha pegado esto no se ha actuado de una manera clara, pero DOP8 como características clínicas, eczema severo, infecciones por estafilococo, inmunoglobulina elevada, baja cantidad de inmunoglobulina M, eosinofilia y pobre respuesta a antígenos de neumococo. Muy bien. Eso como un ejemplo, ¿no? Solamente para no ahondar. Lo importante es que nos llevemos el mensaje de qué función cumple cada uno de estos componentes, ¿no? La célula B y las inmunoglobulinas, acá está el grupo, ¿no? Con una deficiencia combinada severa con inmunoglobulinas normales. Y eso es muy claro, ¿no? Hablar de una deficiencia combinada severa con inmunoglobulinas normales es muy raro, pero se puede dar. Y bueno, y ustedes saben qué función cumple la inmunoglobulina. Voy a mencionar tres funciones de la inmunoglobulina. Una, ozonización. Otra, citolisis mediada por anticuerpos, ¿no? Y otra, ozonización, citolisis, inhibición también, ¿no? Inhibición. Hay una teoría de la red hidrotipo, o sea, una inmunoglobulina puede bloquear a otra inmunoglobulina también. Y entonces se genera una red de inhibición por anticuerpos. Bien. Por eso es que se va regulando. Hay autoanticuerpos reactivos que pueden ser bloqueados por autoanticuerpos por las inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas bajas, que es lo esperable, porque el efecto es severo, y inmunoglobulinas normales, pero defectos en la generación de anticuerpos específicos. ¿A qué me refiero aquí? Puedo tener inmunoglobulinas G, M, A, T, D normales, pero es lo que implica este defecto. Esto probablemente implica un defecto en el switch, ¿no? En el cambio de isotipo, y generar una inmunoglobulina G específicamente para, por ejemplo, un
1 o serotipo 2 o serotipo 3. Y esto se logra por la especificidad que tiene, ¿no? Y la recombinación somática que está hablando para producir un anticuerpo. Entonces, cuando hay un defecto en esta recombinación, ¿qué es lo que necesito para recombinar? Necesito de algunos receptores E y el B. El B no puede recombinar solo, tiene que recibir el estímulo. Y hay un primero estímulo y un segundo estímulo. Por CD 40 y CD40 ligando. Entonces, ese segundo estímulo es el que le permite generar anticuerpos específicos contra un patógeno, ¿no? Y hablamos de serotipos. No es lo mismo hablar que yo me infecte con un neumococo serotipo 1 que me infecte con un serotipo 13 o 6, que son los más patógenos. Entonces, el cuerpo tiene la capacidad de reconocer el serotipo y generar anticuerpos específicamente para ese serotipo. Entonces, ese defecto engloba este grupo. Este es el segundo grupo, y solamente voy a mencionar los títulos: inmunodeficiencia con características sindrómicas, que llamamos, ¿cierto? Aquí, lo que más se ve, por ejemplo, de lo más común, trombocitopenias congénitas. Aunque no parezca importante la plaqueta es un signo, un indicador de que algo anda mal a nivel de la generación o de la activación, no solamente de la plaqueta, sino también de los linfocitos y del macrófago. A este síndrome con plaquetas alteradas se le llama síndrome de Wiskott-Alpert. Entonces, ¿cuál es la triada clínica de este síndrome? Plaquetas bajas, eczema e infecciones recurrentes. Cuando usted ya sabe de infecciones recurrentes, recuérdense solamente el eczema, ¿no? Y acá vemos el Wiskott-Alpert ligado al cromosoma X. Hay algunos que están ligados al cromosoma X, que no están ligados al cromosoma X. Y aquí vemos defectos en la reparación del DNA. Defectos en la reparación del DNA. Y aquí del más conocido, ataxia telangiectasia. Estos niños, tal vez el defecto inmunitario no es el más importante. ¿Cuál es el defecto más importante? La ataxia. Son niños que van degenerando desde el punto de vista cerebral. Las células de Purkinje van muriendo, van afectándose, y ese defecto va a ver lo que genera la ataxia progresiva. Llegan a invalidarse, llegan a silla de ruedas, ¿no? Y entonces es lo que debemos de mejorar en estos casos. El defecto inmunitario va acompañado de qué? Va acompañado de inmunoglobulinas A bajos. Inmunoglobulinas A bajas, podemos tener inmunoglobulinas M elevadas. Y una característica importante es que presentan alto efecto proteinal, que es casi como un indicador patognomónico de ataxia telangiectasia. ¿Por qué se produce? Por un defecto en los componentes de reparación del ADN. Y bueno, un defecto en la reparación del ADN es lo que nos trae translocaciones, nos trae posibilidad de linfoma, ¿no? Se activan los genes. Y estos genes, estos cromosomas que se van acumulando defectos por radiosensibilidad, finalmente terminan afectando el sistema inmunitario, y los hepatocitos fetales no llegan a madurar. ¿Cuál es el desenlace? La mayor parte de ellos hacen cáncer. Aparte de la neurodegeneración severa, dependiendo del fenotipo. Y a estos pacientes con radiosensibilidad, lo veíamos, por ejemplo, en el primer grupo, había un grupo de radiosensibilidad, no se les debe someter a radiografías, ¿no? Y eso lo van a ver en algún momento
inmuno de disregulación inmunitaria con displasias óseas, que son raros, y defectos clínicos, con anomalías congénitas morfológicas. Entonces, estos son los detalles, no hay algo que destacar plenamente. Acordarnos que son, aquí, por ejemplo, mencionar el síndrome de hiper-IgE en la segunda parte. Esta es de las que más consulta de repente vemos, porque al tener un paciente con una hemoglobina de más de 2000, los médicos dicen que podría tratarse de un síndrome de hiper-IgE, ¿no? ¿Cuánto es lo normal en una hemoglobina E? En promedio 150 dependiendo de la laboratorio. No se vayan a... Hay pacientes que tienen más de 2000 o 4000 por atopía simplemente, ¿no? Porque este hiper-IgE tiene un espectro clínico característico. ¿Con qué va? Con bronquiectasias, la hiper-IgE, el inmunoglobulina es inflamatorio, puede causar vasculitis en el cerebro. Los atópicos, no sé, es un estudio que demuestra que la atopía, la hiper-IgE por atopía genere vasculitis, pero es cuestión de un poco de tiempo, creo yo. Teniendo la IgE elevada, tenemos también los riesgos de inflamación, no solamente liberación de histamina, ¿no? También podemos tener inflamación de otras vías de activación. Entonces, pero específicamente hiper-IgE va, se parece mucho a la gente morena, ¿no? A las manchas, prognatismo, bulas, bronquiectasias y tendencia a ser candidiasis por un efecto en la defensa contra cándida en macrófagos y en interleucina 17. El TH16 está alterado. El otro grupo que pertenece a esos síndromes bien caracterizados es el de disqueratosis congénita. Esto no lo vemos con frecuencia. Defectos en el metabolismo de la vitamina B2. Aquí, displasias ectodérmicas, que también son muy raros, el síndrome de Nemo, por ejemplo, o OME por ahí, y otras. Bueno, de aquí lo más destacado es que son enfermedades en las cuales el componente de la alteración inmunitaria no es la más importante, como en hiper-IgE, tal vez sea de los grupos, pero hemos visto ataxia telangiectasia en donde el sistema inmunitario no es el defecto más importante. Esto ya es más ligero y vamos a irlo como comprendiendo mejor porque pertenece mucho a la inmunidad adaptativa, en este caso la deficiencia de anticuerpos predominante. Y aquí la hemoglobina que les comentaba, se evalúa esas inmunoglobulinas que son las células más frecuentes, y acá lo vas dividiendo. Inmunoglobulina G, A y M disminuida, ¿no? Con linfocitos CD19 que pueden ser ausentes o más del 1%, ¿no? Esta clasificación es importante porque es criterio de diagnóstico, por ejemplo, cuando está ausente de lo que habíamos hablado, de una gamma globulinemia primaria por BTK, que es la más conocida, por eso es la única que vamos a mencionar, pero pueden haber otros receptores, otras moléculas, como vemos aquí, que sean autosómicas recesivas o autosómicas dominantes. Y cuando estos componentes de inmunoglobulinas están bajas y tengo los linfocitos B en más de 1%, yo sospecho en una patología que cada vez se encuentra más, se denomina inmunodeficiencia común variable, que engloba, miren, no tiene un criterio diagnóstico definido esta, como la tiene, por ejemplo, la gamma
tiene una clínica para los. Por lo tanto, es difícil clasificar en todo lo que no engloba esta se le cataloga como una licencia como un variable. Todo lo que no encuadra en esta clínica, que son criterios de anticuerpos bajos, si veamos se le puede catalogar como un variable. Y estas son las moléculas que se refieren. Y acá mencionar PIK3CD delta, porque es lo que vamos a ver más adelante. El otro grupo, predominantemente de anticuerpos, con deficiencias de inmunoglobulinas y otros efectos. Por ejemplo, inmunoglobulinas M altas, a esto se denomina hiper-IgM. Cuando en las etapas de producción del anticuerpo, la primera etapa es la activación del reconocimiento del patógeno, la segunda, la lisis del patógeno, el procesamiento y la presentación al linfocito T, el TG, por ejemplo, ¿no? Este a su vez activa el linfocito B y el linfocito B recibe la primera señal, ¿no? La primera señal a través del receptor T. 87. Esta primera señal induce al linfocito B a empezar a activar los genes productores del anticuerpo. Este linfocito B maduro empieza a hacer lo que llaman la recombinación genética para poder enlazar, de acuerdo a la necesidad, un anticuerpo específico contra el patógeno y contra el antígeno que va a estimular. ¿Cuál es el anticuerpo que se produce de primera instancia? Primera respuesta, la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M es la que se dosa en infección aguda. Cuando vamos a medir, por ejemplo, por tetela, que ahora es época de frío, dicen que hay mucha riesgo para el virus. O H1N1, los métodos de diagnóstico rápido y de fase aguda van dirigidos a detectar la inmunoglobulina M contra borretela o contra H1N1. Y de esta manera se hace el diagnóstico, pero esto es cómo se genera la primera respuesta. Luego se da el segundo estímulo, y este segundo estímulo es lo que permite el reacomodo y la especificidad y el cambio de isotipo de inmunoglobulina M a inmunoglobulina G. Y este grupo de patología se queda porque hay mutación probablemente en el estimulante a nivel del linfocito T con el receptor del linfocito B. Entonces no puede llegar a la segunda señal para realizar el cambio de IgM a IgG. Y por eso este síndrome se denomina hiper-IgM. Entonces hay cantidades normales o elevadas de IgM y no tenemos ni GA. Y estas son las moléculas que se han descrito y los genes. Acá tenemos, por ejemplo, una alteración en la cadena ligera, deficiencia funcional de las inmunoglobulinas con linfocitos B normales. Entonces, hay una deficiencia selectiva, por ejemplo, de IgA. Hay una deficiencia transitoria también de la infancia. Hay un defecto de la subclase de IgG. En las IgG tenemos 4 subtipos, ¿no? IgG1, G2, G3 y G4. De estas 4 no se ha determinado que tengan una función específica, pero sí la IgG2 se ha comentado mucho su efecto cuando hay una vacunación de coronavirus. Quiere decir que cuando yo vacuno, lo que voy a tener alto son las IgG2 y
fenómeno de las alergias, se dice que la IgG4 es un inhibidor de la producción de IgE. Entonces tiene algunas funciones que se han comentado, pero no son como plenamente aceptadas, no tienen algunas otras funciones variables. Entonces, deficiencia selectiva de IgA, defectos transitorios, y aquí elevación de las células asociadas a una alteración de la activación del NF-kappa y en la función de esta molécula que se llama CAR11 con ganancia de función. Bueno, esto lo hemos visto en algunas patologías con reposición o infección orgánica. De esta lámina lo que nos llevamos el mensaje es que las inmunoglobulinas necesitan un segundo estímulo para poder hacer el switch y no quedarse solamente en hiperigenia. Este es el cuarto tipo. Vamos a ir un poquito más rápido para que no nos gane el tiempo y mencionarles estos síndromes de hipertensión inmunitaria. La cuestión va a estar a su alcance es que, como ahí les dan un repaso, lo más importante aquí en este grupo es que un virus puede inducir linfodistocitosis hemofagocítica con un defecto en la regulación inmunitaria. Entonces, los pacientes de este grupo son susceptibles a infecciones virales de tipo Epstein-Barr. Ahora, Epstein-Barr es un virus que puede vivir crónicamente, que puede afectar sobre todo los linfocitos B, pero también puede vivir en linfocitos T y activarlos. Esta patología implica una hiperactivación, un hiperestímulo de los linfocitos T citotóxicos y de las células que llamamos fagocitos, de las células fagocitarias. Tanto es así que empiezan a comerse a los glóbulos rojos. Características clínicas de este síndrome, por ejemplo, cabellos plateados, parciales, albinismo parcial. Cuando vean un albino parcial, podría tratarse de un paciente con síndrome, con una predisposición a hacer linfocitosis hemofagocítica. Otra característica, fiebre, linfocitosis familiar, hemofagocitosis familiar y susceptibilidad para este hermano. Este es también de regulación inmunitaria, pero con autoinmunidad. Acá, por ejemplo, mencionar a síndromes linfoproliferativos con autoinmunidad. La autoinmunidad se manifiesta básicamente por afectaciones en glándulas endocrinas. Aquí vamos a tener diabetes, hipoparatiroidismo y ocasionalmente este tipo de mutación, el BRRA lo hemos descrito lo hemos hallado en el paciente con enteropatía autoinmune, diarreas crónicas y tendencia a ser neumonías. Incremento de CD4, CD8, PCR alfa beta y aquí en este grupo específicamente no hay defectos en las células T regulatorias. Entonces, la autoinmunidad, por ejemplo, la APC es un tipo de patología con autoinmunidad polineopatía y de displasia polimortal. Y se distinguen dos tipos: disregulación inmune o colítica. Entonces, el gran grupo de estas patologías, de este grupo de disregulación inmunitaria, van con autoinmunidad, lipoproliferación inducida por Epstein-Barr virus.
Defectos de los fagocitos, eso es de los que más, digamos, después de defectos de anticuerpos, defectos de fagocitos son los más frecuentes. Acá, por ejemplo, vemos las neutropenias congénitas, ¿no? Aquí tenemos neutropenias predominantemente, y todos los síndromes que pueden englobar neutropenia como común denominador. Como ustedes ven, son varias las moléculas que pueden estar asociadas a la neutropenia. La más conocida es la mutación en una molécula que se llama elastasa del neutrófilo, ¿no? Que la debemos de ver por acá. Aquí, por ejemplo, ¿no? Acá está la elastasa del neutrófilo. Entonces, esta es la más común cuando no hay un síndrome, ¿no? Acá hay, digamos, además de neutropenia, hay pancitopenia, hay insuficiencia pancreática sobrina, condrodisplasia, ¿no? Todos estos síndromes van asociados a neutropenia. Pero cuando no hay otra alteración, solamente neutropenia, debemos de pensar ya en una mutación de elastasa, en AX1 o en un trastorno del receptor de la proliferación del neutrófilo. Cuando los defectos son funcionales en el neutrófilo, hablamos de defectos en cantidad y también defectos funcionales, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, síndromes asociados o una característica ya más compleja, con fibrosis quística, con periodontitis juvenil, defectos en la quina. Aquí vemos síndromes de defectos en la integrina, en el receptor para la activación del neutrófilo. Así, por ejemplo, le llamamos defecto de adhesión de leucocitos cuando el neutrófilo no presenta una integrina que le permite ligarse al endotelio. Entonces, cuando no presenta este receptor de ligación al endotelio, el neutrófilo está nadando en el torrente sanguíneo y no puede migrar a la zona de infección. Por lo tanto, lo que tenemos es una leucocitosis severa. Muchas veces los leucocitos pueden llegar a 20.000, 30.000. Un criterio de diagnóstico es más de 25.000, con retraso en la caída del cordón umbilical y infección de la frecuencia, ¿no? Aquí en el Perú hay un caso identificado de este tipo, ¿no? Perdón, habían dos, una de ellas falleció, ¿no? Y síndromes asociados, cuando no hay síndromes asociados, hablamos de un defecto, ¿no?, en la cadena respiratoria del fagocito. El fagocito, como mata, no produce anticuerpos, ¿no? El fagocito tiene que debe producir el fago y lisosoma. Entonces lo que hace es fabricar algunas enzimas para poder generar el fago lisosoma, y se puede evaluar por estas metodologías, ¿no?, DHR o el NBT. Aquí en el Perú el NBT es defectuoso, no lo enviamos a hacer, por ejemplo, de rutina, porque teniendo la enfermedad nos han aparecido casos con NBT positivo, normal, ¿no? Lo que usamos más es DHR. Y aquí hay algunas patologías que mencionar. La más importante es granulomatosa crónica. Cuando veamos granulomas no calcificantes, es decir, se semejan a adenopatías o hacen broncopatías, pero por granulomas no calcificantes, esto puede significar una alteración de efecto funcional del fagocito, que le llamamos enfermedad granulomatosa crónica. No confundir con la enfermedad de Bechdel, ¿no? Defectos intrínsecos de la inmunidad innata. Ayer el doctor Aldo les hablaba sobre los componentes de la inmunidad innata. Entonces, ¿cuál es el componente más importante de la inmunidad innata para ustedes? ¿Cuál de ellos? ¿Perdón? El neutrófilo. El
neutrófilos, puede ser uno de los componentes más importantes. ¿Para qué nos sirve la inmunidad innata aquí? Por ejemplo, lo ha dividido, ¿no? Que nos predispone a infecciones bacterianas y parasitarias. Entonces hay una predisposición a hacer invasión por gérmenes piógenos cuando hay un defecto en estas moléculas, el IRAC o la diferenciación mieloide por el mito 88, que son defectos bien raros. Los TRAPS, por ejemplo, ¿no? Que son moléculas inflamatorias como es una forma de reactante aguda como el PCR, por ejemplo, ¿no? Y acá vemos al STAT1. Ya seguramente el doctor Alba habrá mencionado la molécula STAT1 y su asociación para defendernos y de activar la inmunidad contra cáncer y también para infecciones intracelulares, ¿no? STAT1 y ganancia de función, predisposición a hongos y a parásitos, pero principalmente hongos, ¿no? Los niños cuando nacen más que a parásitos están expuestos a la cándida de la mamá, ¿no? O la cándida que está pululando en el medio ambiente. Entonces toda esta cadena interleucina 17, STAT1, TH17 intervienen en la defensa contra hongos y parásitos. CAR9. Y aquí vemos la osteopetrosis, ¿no? La osteopetrosis y algunas otras enfermedades de granitis supurativa más raras. Mencionarles de aquí lo más importante de la inmunidad innata, tal vez es lo que más van a ver ustedes: interleucina 17, TH17 y STAT1. Recuerden, porque por ejemplo en el modelo de psoriasis se ve un defecto de interleucina 17, un aumento de interleucina 17, ¿no? Un defecto de interleucina 17 que nos dará infecciones por hongos. Y este grupo es muy interesante, ¿no? Dentro de la inmunidad innata, susceptibilidad mendeliana a micobacterias y a virus. En nuestra región, una de las patologías más prevalentes es la tuberculosis, un tipo de micobacteria. Entonces, debemos de tener este tipo de patología presente, porque tenemos una alta prevalencia en Perú, Ecuador, Bolivia. Debemos de tener algunos genes que nos predisponen a ser micobacterias con más severidad. Hacemos NLR, XDR con facilidad. Y no creo que sea solamente porque la micobacteria esté evolucionando y aprendiendo de mecanismos de evasión y de inhibición y se especializa en el escape inmunitario del fagocitoma. Yo creo que también es por un factor también de susceptibilidad genética. No, eso es. De hecho, no es que yo lo crea. Epidemiológicamente hablando, debemos tener una susceptibilidad especial que no la tiene la gente de Europa o de América. Entonces, cuando se habla de susceptibilidad mendeliana a micobacterias, hablamos de algunos mecanismos, como mutaciones en los receptores de interferón, el eje más importante aquí, interferón gamma, interleucina y 2. Entonces, lo que usamos y lo que debemos de evaluar en un paciente con tuberculosis, lógicamente, con susceptibilidad, yo hago un cultivo de micobacterias que es susceptible a los fármacos habituales, yo debo de sospechar que la falla no es en el tratamiento que estoy dando, la falla probablemente es en los pederos, ¿no? Si es un gen susceptible, ¿por qué me hace una TBC multisistémica? Entonces debería de evaluar el efecto inmunitario en el hospedero. Y en el hospedero, ¿qué es lo que debo de evaluar? Y ya se está utilizando como método de diagnóstico el cuantiferón, ¿no? ¿Han escuchado el cuantiferón? Que es una forma de interferón. Entonces se evalúa interferón gamma y interleucina 2. Y algunas mutaciones, miren, aquí también está STAT1 para gérmenes intracelulares, pero con pérdida de función. En el otro lo tenemos con ganancia de función, acá lo tenemos como disminución de función. STAT1 y STAT2.
susceptibilidad predominantemente a infecciones virales, epidermodisplasia perrusiforme, exposición a infecciones virales con defectos de STAT 1, STAT, interferón gamma, IRF, interferón gamma deficiente, herpes simple y generación de encefalitis por mutaciones en todo el receptor, todo el receptor tipo 3. Bien, entonces este grupo lleva ese mensaje de interleucina 12 interferón gamma. Desórdenes autoinflamatorios son menos frecuentes. ¿De qué se trata esto? Pues de la relación moléculas de inflamación. ¿Cuál es la molécula de inflamación que se le viene a la mente de los que hayan escuchado ustedes que no sean células? Moléculas de inflamación, PCR, BCG, NF alfa, factor necrosis tumoral alfa y el interferón. Y aquí tenemos una patología que se llama interferonopatías hijas. El común denominador acá tiene al TNF, el factor de necrosis tumoral, el factor de necrosis tumoral es elevado. Fiebre mediterránea familiar, no la vemos por aquí. El síndrome FAPA. ¿Dónde está el síndrome FAPA? Lo vamos a detener en la siguiente diapositiva, me parece. Que es lo más común, ¿no? Son niños que hacen fiebre no por una infección, sino por una activación no infecciosa y hacen fiebre periódica, ¿no? Afortunadamente, la gran parte de estas no son agresivas, no tienen un riesgo de vida importante. Vamos a ver por aquí, acá, síndrome FAPA, ¿no? Artritis, piogénica estéril, pioderma gangrenoso, acné, síndrome de hipercalcemia, hipercalcoproteinemia. Y este síndrome es muy frecuente verlo en niños, con las mineras grandes, con fiebres recurrentes. Hacen aftas, caída de cabello y hacen artritis reactiva. Entonces es una forma, un fenotipo leve de este síndrome. Las demás casi no se han visto, ¿no? Y acá están las interferonopatías. El interferón está también interviniendo en desórdenes autoinflamatorios por mutaciones genéticas. Ya vamos a acabar. Este es el tipo 8, que son desórdenes del complemento. Cuando el complemento está alto, ¿no? Por ejemplo, puede tener una predisposición a hacer infecciones. ¿Por qué? Porque realmente capturados, ¿no? ¿Qué función tiene el complemento? El complemento funciona de manera similar, es un símil del anticuerpo para la inmunidad innata, ¿no? Entonces, el complemento opsoniza bacterias, opsoniza algunas moléculas. El complemento también activa, hay citólisis mediadas por anticuerpos mediadas por el complemento, o sea, el anticuerpo puede activar el complemento de esa citólisis. También mata directamente, ¿no? Por el complejo de ataque de membrana. Cuando tenemos afecto, entonces puede haber una alteración, una predisposición a hacer infecciones porque realmente encontramos tipo Neisseria o tipo cuando están bajos, miren, hay una teoría de lupus por C3 inhibido, y esto de manera congénita se ha estudiado. Algunos pacientes con lupus precoz pueden tener C3 inhibido, y hay algunas alteraciones sin susceptibilidad aumentada a infecciones, por ejemplo el efecto C1 inhibidor. Al paciente se hacen angioedemas recurrentes, se celabro, tienen dolores estomacales, se les hincha un brazo, la parte del tejido blando del brazo, por efecto de C1 inhibidor, que está por aquí.
Entonces, hay una predisposición a infecciones, en este grupo, baja predisposición a infecciones, CO inhibidor. Hay una predisposición a infecciones cuando hay defectos en C3, C4 y fenocopias, es el último grupo. Las fenocopias, como su nombre implica, es una forma de inmunodeficiencia que puede semejar a las anteriores por producción de autoanticuerpos. Por ejemplo, aquí hay autoanticuerpos contra, por ejemplo, interferón. Entonces, se parece mucho a la mutación que hemos mencionado de autoinflamatorio, pero esto está producido por autoanticuerpos y por mutaciones somáticas que son más raras. Bien, esta lámina nos muestra cuál es la inmunodeficiencia más frecuente. La de anticuerpos, seguida de, en ese grupo de combinadas. Las características clínicas de las inmunodeficiencias, cuando hay alteraciones en T, cuando hay alteraciones en T, cuando hay alteraciones en T, ¿qué es lo que estamos viendo en más predominante? Virales. Y el B, bacterias. Entonces, asocien eso de manera práctica. Cuando hay alteraciones de fagocitos, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, efectos en la reparación, en la cicatrización, retardo en la separación del cordón umbilical, linfadenitis, gingivitis, paternoplaca. Esta se parece mucho a un paciente con inmunoterapia, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay gingivitis, alteraciones de sus ulceraciones de la mucosa. El complemento, ¿qué es lo que hace finalmente la angiolema? Autoinmunidad con lupus calcio. Algunas preguntas para ustedes de reflexión. ¿Cuál es la célula más importante del sistema inmunitario? ¿Por qué? ¿Cuál es el factor celular más importante del sistema inmunitario? ¿Por qué? ¿Cuál es la inmunodeficiencia más frecuente? ¿Por qué? Para finalizar, hablar ya después de la clínica y hablar de tantas moléculas y tantas características, se nos hace un poco tedioso aprendernos a todas estas características y todas estas moléculas. Pues la tecnología es un soporte trascendental a la clínica que estamos haciendo actualmente. ¿Qué es lo que tenemos? Secuenciamiento de genes en tecnología complementa los datos clínicos. ¿Qué es lo que ha realizado la ciencia para abreviar todo esto que estamos viendo? Por un lado, la tecnología nos está dando lo que llamamos la tecnología celular, ¿no? Tenemos un aplicativo, por ejemplo, para este tipo de enfermedades que se llama PIB clasificación, en inglés, clasificación. Pero ustedes lo pueden encontrar como un aplicativo para celular. Y en ese aplicativo PIB clasification tenemos la clasificación que acabamos de ver, tenemos una búsqueda por características clínicas, por ejemplo, aquí tenemos una posibilidad de poner neutropenia. Como neutropenia, células y hago búsquedas de posibilidades de diagnóstico. Y me arroja una lista de posibilidades de mutación. ¿Qué más hace la tecnología con nosotros? Dar las referenciales, las inmunoglobulinas que valores moleculares, los linfocitos que valores moleculares, y la tecnología genética, por ejemplo, vamos a ver rápidamente algo para jugar con ustedes, por ejemplo, ¿no? Se estudia
¿qué es lo que se hizo para estudiar este espacio? Se hizo prometida para ver cuánto B, cuánto C, cuántos cuentas tenía, cuánto B de no esto. Se le estudió por extracción del depósito B, cuánto de más, cuánto. Se le estudió se creció en unas globalinas in vitro específicas, cuánto demora 14. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa en hacer estudios? 20 días prácticamente. Cuando se cuenta una herramienta de procesamiento político, tenemos esta diferencia. Nosotros podemos hacer un examen específico y sencillo. Es decir, este paciente se evaluó por una metodología que se llama secuenciamiento genético en familias de calidad y se descubrió que no era una variable, se trataba de una mutación asociada a la adenosina quinasa. Si hubiera tenido un diagnóstico precoz, se hubiera dado un tratamiento específico, tal vez no hubiera fallecido. Caso 2, un paciente de 12 años con una deficiencia multivariable, por eso digo que una deficiencia multivariable se da en esa combinación a todo que no tenga algo definido, neumonía refractaria, tratamiento con metástasis, neumonía intersticial por virus, probablemente pancitopenia y mielodisplasia. Se le hace una biopsia, y recibió una BCG sin una motivación. Una estrategia para poder revaluar el caso, probablemente se trataba de una deficiencia variable larga o una deficiencia combinada con efectos secundarios. Se le hace la misma evaluación que la paciente anterior, citología de flujo para la selección del número de alumnos del depósito B y nos logramos 20 de los efectos. De una manera práctica, en este caso, se somete nuevamente a estudio de paneles genéticos, conocimientos genéticos, y se encuentra que se trata de un defecto que la adenosina quinasa tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos presenciando en estos ejemplos? Que la clínica puede ser variable, que no puede ser rara. Una patología siendo una mutación específicamente de otra. La variabilidad genética, la variabilidad clínica, versus el estudio genético. Entonces, ante estas herramientas y la diversidad de genes y de clínica que podemos tener nosotros, debemos de mejorar la eficiencia de nuestro diagnóstico. Inmunológicamente hablando, no nos basta con ver una tuberculosis sistémica de candidaz, por ejemplo, y tomar resolución con anticuerpos, y eso nos puede dar un diagnóstico equivocado, ¿verdad? El diagnóstico de inmunología debe ser definido por el estudio genético. Entonces, con la doctora Chow, estamos trabajando en enviando algunas muestras a Boston para hacer este tipo de estudios con pacientes peruanos. Me gustaría mostrarles una diapositiva que está dentro de la carpeta para mostrar un caso que vimos como el doctor Salvana, algunos de aquí escribieron escribieron reportaron este caso y ganamos creo que una liga para nacional de ciudades de medicina de Química de Farpas. Es una niña de 5 años, empieza con neumonías, convulsiones, celulitis, abscesos, celulitis, y se hospitaliza
sí, se hacen estudios de historiografía del flujo, hidrometalina, estaba un poquito abajo, y si nos hubiéramos quedado solo con estas evaluaciones, lo hubiéramos utilizado como preparar en la profesora, y hubiéramos tratado como los dos actores. Se le utilizaba dos meses especializados, se le daba nivel totalmente perfecto, ahí sí. Se le hicieron aspirados, se le quitó su hormona, se le hace un poco, se le hace la biopsia. Se hace el estudio genético y miren lo que muestra. La mutación de la empírica del cerebro. Se le utilizaba los mecanismos y luego se común para la mutación empírica del cerebro que va con el patrón de muralla, que va con la recuperación de ganglios, es así como estaba, sin corticoides o corticoides. Se le suspende corticoides, empieza a activar la inflamación y se hace el tratamiento de corticoides. Tratamiento ideal es el tratamiento. Para el tercero tenemos seguimos actuar, pero no lo tenemos tratamiento. Entonces, estamos con que tratando la competencia. Y ahora, rápidamente tenemos que revisar para que veamos un poco de esto acá. Este es un caso que llegó recién la semana pasada. Mujer de 12 años de dónde viene, de Cuba, de Internacional de Salvador. 1 mes y medio, 2 meses, ya veníamos de la posibilidad de una deficiencia primaria. Hablar de una deficiencia primaria es hablar de 350 dólares. ¿Cuál es la deficiencia? Nada importante aquí. Aquí, como se ve muy bien, se me ayudan a ver con todo. Él viene hasta 3 meses, luego de una leche de etapa, siguió tratamiento para TBC en 2014, completó los 6 meses de tratamiento. En el 2009, hizo una sanación de niña, preña a los 3 años de edad por diarrea sanguinolenta, estuvo 2 semanas y hicieron colonoscopia donde diagnostican colitis ulcerativa. Colitis, inflamación del intestino y tuberculosis. Les va a hacer un diagnóstico de lo que llamamos algo que la sociedad colitis, autoinmunidad, proviene de los respiratorios y tuberculosis, especialmente de los colores, esa es la posibilidad. Con esta historia que ha mencionado, diarrea interesante, instituciones, tiene emergencia, como el fiebre, y esto diagnóstico colitis, nutrición o deficiencias. Muy bien, es decir. Hemoglobina B, 5, ¿no? Se le tiene que transmitir en 3 ocasiones, es decir, candidiasis, candidiasis espástica, ahí tenemos candidiasis de inmunodeficiencia, ahí decimos que la neurona, ¿cierto? El efecto es salud, poder personal, pH17, bien, todo eso está perdido porque está con deficiencia. En clase física, inmunoglobulinas, ¿qué puede ser esa inmunoglobulina? Normales, bajas, aumentadas, eso se detecta como probabilidad negativa. Están aumentadas, pero el aumento no quiere decir patología, ¿no? Puede ser un aumento reactivo, es decir, patología. La aromatosa crónica, eso es lo que planteamos, puede ser la aromatosa, por un lado la aromatosa en el intestino, puede ser susceptibilidad de bacterias del efecto relacionado con el provocar, no sé qué más. Se hizo DHR y esto no se hace habitualmente. Bien, la colitis, el toxoplasma, la ejemplo, clarísimo. La maturia, la que sigue. Negativo vital, mesis, colina, tuberculosis, granuloma sin letal.
es una alteración en la alteración de los laboratorios, puede ser una alteración en que no estamos capacitados para hacer identificación de bacterias atípicas, o podría ser una posibilidad. Para colitis ulcerativa o frontline, como los enfermos pediatras que vieron esto, el ástano, me parece que no lo he estudiado, van allá, laboratorio pendientes. Todos estos diagnósticos, explicados por una sola entidad, no lo realizan los maestros. Todo esto debe ser explicado por una sola aplicación, ¿no? Difícil para ustedes, difícil para el asistente, no lo que sea. Nos llega el resultado, que es una mutación en el receptor beta-1 de la interleucina 12 interferón-gamma. Susceptibilidad de la con inflamación con autoridad, un síndrome de inflamatorio. Entonces, esto se ha reportado cuando me llegó el resultado hace 10 años. Entonces, eso es para ver un poco cómo también en Perú podemos dejar de estudiar para hacer diagnósticos y que si los centros médicos nos aclaran, facilitan a los clínicos y nos abordan más importante que aporte el tiempo de la paciente. Y puede ser diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, estamos tratando de ser implementados. Estamos teniendo INS postulando a un curso para tenerlo aquí. Vuelvo a esa diapositiva para finalizar la primera presentación. Entonces, estos casos que hemos visto de la muchacha o de nuestro, nos hacen un poco de el diagnóstico. Y mostrar a este entrenador argentino, el único entrenador de la individual es César Pincel. Aunque el camino a seguir para la inmunología está lleno de trampas y dificultades, esta es de hecho una de las perspectivas secundarias. No hay peligro de una escasez de nutrición próxima en el tema. Sin embargo, como siempre, los aspectos más destacados de la mañana son las imprevisibilidades de hoy. Entonces, es un pensamiento de este argentino, que nos muestra el reto de hacer diagnósticos en estos casos difíciles. Creo que para lo que estamos aquí, y por tanto puedo resistir hasta este momento, cuando estemos frente a un paciente sin diagnóstico, en vez de hacernos hablar y dejar que el paciente haga el curso natural de la enfermedad, nos pondremos al frente y nos retaremos a hacer uno de estos diagnósticos difíciles, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a eso. Los que hacemos inmunología, como el maestro Milsen, nos apasiona llegar al fondo de un problema, ¿no? Y por eso es que hemos encontrado defectos en el receptor interleucina 12, PI14-delta, LRDA y otros recursos que cada vez han fallecido, pero que en esencia nos muestran la riqueza clínica de nuestra población y que los médicos debemos estar preparados para poder asumir este tipo de diagnóstico. Y la inmunología les va a dar esa opción, ¿no? Y yo me siento pues satisfecho del trabajo que estoy realizando y de haber encontrado diagnósticos a estos pacientes. Como conclusión final, las inmunodeficiencias son un grupo de enfermedades clínicamente heterogéneas. Determinar la causa específica, genética, requiere metodologías de vanguardia. Y de eso se trata el trabajo ahora. Además de eso, encontrar tratamientos innovadores en clinical trials, por ejemplo, incluir en ensayos clínicos algunos de estos casos, gemoterapia, ¿no?
por ejemplo, para algunas patologías específicas, implica entrarse e investigar qué grupos están utilizando. Ya hay pacientes tratados en realidad con quimioterapia y otros ensayos. Hay cursos gratuitos de neurología en YouTube y en otras páginas. El de ahora es una oportunidad que tiene cada año. Felicito al comité organizador de los alumnos que auspician y organizan este evento. Finalmente, dejarles la invitación para poder hacer investigación. Los que quieran, les guste la neurología, hacer, digamos, un reporte de caso. Estamos trabajando con la doctora Nicole y una serie de ataques. Estamos trabajando un reporte de casos con el doctor Pedro Zambrano, el doctor Toribio, el estado aquí, para poder publicar una serie de papers de data. Estamos trabajando con equipos de voz, ofrecerles esta línea de investigación, la doctora Lidia Lavena, que también hizo la primera publicación de registro institucional de universidades primarias, tenemos publicaciones con médicos de Mendoza Física, también egresado de aquí. Entonces, hemos todo ese tiempo venido trabajando con grupos de estudiantes de aquí. Entonces, agradecerles en nombre de ellos por ese aporte que están haciendo en la escuela de trabajo a la ciencia. Muchas gracias.